La mansión de Lars Hogland se erguía majestuosa sobre un acantilado, sus imponentes paredes de piedra oscura reflejando la luz tenue del atardecer. Desde la gran ventana de su estudio, Lars contemplaba el horizonte, donde la aurora boreal comenzaba a danzar en el cielo, pintando la oscuridad con tonos vibrantes de verde y púrpura. Era un espectáculo que antes lo llenaba de asombro, pero en ese momento solo le recordaba la profunda soledad que lo consumía. La risa de su difunta esposa, Elin, parecía resonar en cada destello de luz, y su ausencia se hacía más palpable que nunca. La vida en Tromsø continuaba su curso, pero para Lars, el tiempo se había detenido hacía más de un año. Apoyado en el marco de la ventana, Lars sintió como el frío del vidrio calaba en su piel. Desde la muerte de Elin, su mundo se había reducido a un ciclo interminable de trabajo y recuerdos. Las reuniones de negocios, los informes financieros y las decisiones corporativas se habían vuelto su única compañía, pero el vacío que dejaba su esposa era un eco constante que lo seguía a donde quiera que fuera. A menudo se preguntaba si alguna vez podría volver a sentir algo más que este profundo dolor. Mientras las luces del cielo danzaban, Lars sintió una punzada de angustia. Se giró hacia su escritorio, cubierto de documentos y gráficos, un recordatorio de la fortuna que había construido, pero que ya no le traía ninguna satisfacción. Se sentó en su silla de cuero, absorto en sus pensamientos, y su mente divagó hacia los días felices, a las noches de risas compartidas y promesas de un futuro juntos. Pero esa vida le parecía lejana, casi como un sueño del que había despertado bruscamente. Justo cuando su mente comenzaba a vagar hacia lo más oscuro, el sonido del teléfono interrumpió su letargo. Miró la pantalla y vio el nombre de Ingrid Solberg, una amiga de su difunta esposa. No había tenido mucho contacto desde el funeral, y su corazón se apretó al pensar en la razón detrás de su llamada. Con un suspiro resignado contestó. Ingrid, con su voz cálida y familiar, lo invitó a un evento benéfico que se celebraría en el centro comunitario de Tromsø. Hablaba con entusiasmo sobre la importancia de recaudar fondos para la escuela local, y cómo los niños dependían de la generosidad de la comunidad. Lars sintió un nudo en el estómago. La idea de socializar, de estar rodeado de personas que podrían recordarle su pérdida, le resultaba abrumadora. Se preparó para rechazar la invitación, pero antes de que pudiera hacerlo, algo en su interior le hizo dudar. Un impulso inexplicable lo llevó a aceptar. Quizás, pensó, sería una oportunidad para salir de la oscuridad de su mansión y enfrentar la realidad de su vida. Con una mezcla de ansiedad y curiosidad, cerró la llamada, sintiendo una chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. La noche del evento llegó, y Lars se encontraba en el vestíbulo del centro comunitario, vestido con un traje negro que resaltaba su figura esbelta. A medida que entraba, el bullicio de risas y conversaciones llenó el aire. Sin embargo, se sintió como un extraño en su propia ciudad. Las paredes estaban decoradas con pinturas de niños, y mesas llenas de coloridos postres estaban dispuestas por toda la sala. A su alrededor, familias y amigos se reunían, compartiendo historias y sonrisas. Un grupo de niños jugaba en un rincón, su risa resonando con una alegría inocente que contrastaba con su estado de ánimo sombrío. Lars se acomodó en un rincón, observando la escena con una mezcla de nostalgia y melancolía. Aquel lugar era un recordatorio de la vida que había perdido, de la felicidad que había compartido con Elin. Sin embargo, en medio de su tristeza, algo lo llamó la atención. Una mujer, con el cabello recogido en un moño desordenado, se movía con gracia entre los niños, organizando juegos y animando a todos a participar. Su risa era contagiosa, y Lars no pudo evitar sentirse atraído por su energía. Mientras ella interactuaba con los niños, una chispa de algo desconocido despertó en él. Quizás, pensó, este lugar lleno de vida y esperanza podría ofrecerle la redención que tanto anhelaba. Sin saberlo en ese momento, su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca habría imaginado. Lars se encontraba en un rincón del jardín, con la brisa marina acariciando su rostro, mientras absorbía el ambiente festivo que lo rodeaba. Las luces titilantes decoraban el espacio, llenándolo de color y calidez, algo que parecía tan ajeno a su vida reciente. A su alrededor, las risas de los niños resonaban, creando una sinfonía alegre que contrastaba con el silencio que había plagado su mansión desde la muerte de su esposa. Fue en medio de esta atmósfera vibrante que se encontró conversando con Astrid Nielsen. Astrid,
con su cabello rubio y sus ojos azules que brillaban con un entusiasmo contagioso, había captado la atención de Lars de inmediato. Ella compartía historias sobre sus alumnos, su amor por la enseñanza y cómo cada pequeño logro de sus estudiantes la llenaba de orgullo. Lars escuchaba fascinado, sintiendo como si un rayo de luz se hubiera colado en su oscura existencia. Se dieron cuenta de que compartían una pasión por ayudar a los demás, aunque de maneras diferentes. Él había acumulado una fortuna, pero ella la usaba para invertir en el futuro de su comunidad. Las palabras fluyeron entre ellos, como si hubieran estado conversando durante años. Lars se sintió sorprendido al descubrir que podía abrirse a una extraña, algo que no había hecho en mucho tiempo. Relató anécdotas sobre su vida, omitiendo, por supuesto, los detalles acerca de su fortuna y el dolor que lo había marcado. En su lugar, habló de su amor por el arte y la naturaleza, de cómo la aurora boreal siempre lo había dejado sin aliento, y de los días de verano en su niñez, corriendo por las colinas cercanas a su hogar. Astrid sonreía, encantada con su relato, y él se sintió rejuvenecer con cada risa y mirada comprensiva que ella le ofrecía. El evento continuó, pero para Lars, el tiempo pareció detenerse. En medio del bullicio, se olvidó de su pasado y de la soledad que lo había acompañado. Todo giró en torno a Astrid, su risa, su pasión. No se dio cuenta de que, mientras se sumergía en la conversación, había comenzado a ver a Astrid no solo como una amiga de su difunta esposa, sino como alguien que podría ocupar un lugar especial en su vida. Cuando el evento llegó a su fin, Lars y Astrid se encontraron de pie, rodeados de luces que comenzaron a parpadear con la caída de la noche. Fue un momento casual, pero Lars sintió una chispa de emoción. Astrid lo miró con curiosidad, preguntándole si quería acompañarla a un pequeño café cercano. Él dudó por un instante, el peso de su identidad ocultada comenzando a presionar sobre él, pero la idea de pasar más tiempo con ella lo impulsó a aceptar. Ambos caminaron por las calles adoquinadas de Tromsø, la calidez de la conversación envolviéndolos. Astrid, ajena a la verdadera identidad de Lars, lo veía como un hombre común, alguien con historias y sueños. Lars, por su parte, se sentía aliviado de poder ser solo eso, un hombre sin el peso de su fortuna y su pasado. Mientras compartían un café caliente en un acogedor rincón, Lars notó cómo Astrid iluminaba la habitación con su presencia. Ella hablaba con pasión sobre su trabajo, sobre los niños a los que enseñaba, y Lars se dio cuenta de que se había sentido más vivo en esas horas que en los últimos años. Sin embargo, una sombra de culpa comenzó a crecer dentro de él. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a la verdad sobre su vida y su fortuna, pero por el momento solo deseaba disfrutar de su compañía. A medida que pasaban los días, su conexión se profundizaba, y cada encuentro se tornaba más significativo. Sin embargo, Lars sentía una creciente inquietud. La idea de revelarle a Astrid quién era en realidad lo atormentaba. Temía que al hacerlo, destruiría la magia que habían creado juntos. Mientras tanto, su rival empresarial, Erik Nygaard, comenzaba a atisbar el regreso de Lars a la vida pública y a indagar sobre su pasado, lo que solo aumentaba su ansiedad. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Lars empezó a experimentar la fragilidad y la belleza de una nueva relación, sintiendo que la esperanza de un futuro diferente podía ser posible. Lars Haugland se encontraba en su oficina, la cual estaba decorada con objetos de arte contemporáneo y fotografías enmarcadas de su difunta esposa. Era un espacio que solía llenar de inspiración, pero hoy parecía un laberinto de sombras y pesares. La noticia sobre el escándalo corporativo había llegado como un rayo en un día despejado. Un informe anónimo había salido a la luz, exponiendo prácticas cuestionables dentro de su empresa. Su mente se debatía entre la urgencia de proteger su fortuna y el deseo de ser honesto con Astrid, la mujer que había comenzado a iluminar su vida nuevamente. Mientras veía los correos electrónicos y las llamadas perdidas de sus abogados, se preguntó qué diría Astrid si alguna vez se enterara de la verdad. La idea de perderla era un dolor que no podía soportar. Lars sabía que tenía que tomar una decisión, y pronto. Si solo hubiera una manera de solucionar el problema sin arrastrarla a su oscuro pasado. Sin embargo, lo que más le preocupaba era que si se mantenía callado, estaba construyendo una muralla entre ellos, una barrera que podría ser insalvable. En la escuela donde Astrid enseñaba, la situación era igualmente tensa. Ella había recibido noticias alarmantes sobre el posible cierre de la institución debido a recortes presupuestarios. La pasión que sentía por la educación y el bienestar de sus alumnos se había visto empañada por la incertidumbre.
Astrid miraba a sus estudiantes, quienes llenaban las aulas con risas y sueños, y se sentía impotente. La idea de aceptar la ayuda de un hombre como Lars, cuyo pasado era un misterio, y cuya riqueza era una espada de doble filo, la atormentaba. A pesar de que había comenzado a sentir algo especial por él, el dilema ético pesaba en su corazón. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Lars intentó concentrarse en su trabajo, pero su mente siempre regresaba a Astrid. Se preguntaba si ella lo había notado más distante, o si había sentido el cambio en su comportamiento. Decidió que debía hablar con ella, que debía ser honesto. Tal vez, solo tal vez, su conexión era lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier tormenta. Una tarde, mientras se preparaba para salir a encontrarse con Astrid, se sintió abrumado por la culpa. Mirándose al espejo, ensayó las palabras que planeaba decirle, pero cada frase sonaba vacía y cargada de miedo. Al llegar al café donde habían acordado verse, su corazón latía con fuerza. Cuando vio a Astrid, sentada con un libro en las manos y una sonrisa que iluminaba su rostro, todo su temor se desvaneció momentáneamente. Astrid levantó la vista y sus ojos se encontraron. En ese instante, Lars sintió que debía ser valiente. Después de un par de minutos de charla trivial, él finalmente tomó una respiración profunda y decidió abrir su corazón. Le habló sobre su empresa, del escándalo, de las decisiones difíciles que había tenido que tomar a lo largo de su vida. Sus palabras fluyeron como un torrente. Cada confesión lo acercaba más a la verdad que había mantenido oculta. Astrid escuchó con atención, su expresión cambiando lentamente de curiosidad a preocupación. Cuando Lars terminó, el silencio se adueñó de la mesa. Ella se sentía conmovida pero también asustada. La revelación de su pasado la hizo tambalear. No solo por la carga que Lars llevaba, sino por las implicaciones que esto podría tener en su propia vida. Se dio cuenta de que sus principios estaban en juego. Había comenzado a querer a Lars, pero ¿podía aceptar a un hombre cuya vida estaba llena de secretos y escándalos? Con una voz temblorosa, Astrid le dijo que necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. Se levantó, dejando a Lars sumido en la confusión y el dolor de su posible pérdida. Mientras ella se alejaba, Lars sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Sabía que había hecho lo correcto al ser honesto, pero el miedo a perderla se cernía sobre él como una sombra. Esa noche, Lars se quedó en su mansión, rodeado de recuerdos que ya no le ofrecían consuelo. Sabía que tenía que enfrentarse no solo a su pasado, sino también a la posibilidad de un futuro sin Astrid. La lucha por su empresa y su reputación estaba lejos de terminar, pero lo que más le aterraba era el vacío que podría dejar la ausencia de la mujer que había comenzado a llenar su vida de luz. La presión sobre Lars Högland se intensificaba cada día que pasaba. Erik Nygaard, su antiguo rival empresarial, había decidido que era el momento perfecto para atacar, y lo hacía con la precisión de un depredador. Había filtrado información sobre el escándalo que amenazaba con arruinar no solo la reputación de Lars, sino también su vida. Cada vez que Lars abría su correo o encendía la televisión, se encontraba con titulares sensacionalistas que lo retrataban como un villano. La ciudad costera de Tromsø, que una vez fue su refugio, se había convertido en un escenario de juicios públicos, donde la gente murmuraba y lo miraba con desprecio. Esa mañana, Lars se sintió más abrumado que nunca. Se sentó en el borde de su cama, mirando por la ventana, incapaz de concentrarse en los paisajes que antes lo inspiraban. La aurora boreal, que había llegado a ser un símbolo de esperanza y belleza en su vida, ahora parecía burlarse de su desgracia. Sin embargo, un pensamiento lo mantenía despierto: Astrid. La sonrisa de la maestra, su risa contagiosa y su pasión por ayudar a los niños lo habían tocado de una manera que no había experimentado en años. Pero, ¿cómo podría acercarse a ella ahora, cuando su vida se desmoronaba? Lars finalmente decidió que tenía que actuar. Tenía que encontrar una manera de hacer frente a Erik, pero el dilema que enfrentaba era profundo. Tenía la opción de vender su empresa, de escapar de la tormenta que se avecinaba, pero eso significaría abandonar todo lo que había construido, y lo más importante, a Astrid. La culpa lo consumía. No solo por sus acciones pasadas, sino también porque sentía que su deshonor podría perjudicar a Astrid y su escuela. En ese momento sintió que no había otra salida. Sin embargo, la tarde trajo consigo un giro inesperado. Mientras caminaba absorto en sus pensamientos por el puerto, se encontró con Astrid, que estaba organizando una actividad con los niños. La alegría que emanaba de ella era contagiosa,
y Lars sintió que por un instante sus problemas se desvanecían. Al acercarse, él notó las manos de Astrid llenas de pintura, las sonrisas de los niños que la rodeaban y la forma en que ella les hablaba, llena de amor y dedicación. Era un recordatorio de lo que realmente importaba. «Lars», le dijo Astrid sorprendida al verlo. «¿Qué haces aquí?» «Solo necesitaba un respiro», respondió él, sintiendo que la angustia en su corazón comenzaba a disiparse con su presencia. «Creo que he encontrado una solución a mis problemas». Astrid lo miró con curiosidad, su interés genuino brillando en sus ojos. «¿A qué te refieres?» «Creo que, en lugar de huir, debo enfrentar esto de una manera diferente. Quiero ayudar a la comunidad, a los niños, a ti. Si puedo hacer algo bueno, tal vez pueda redimirme de mis errores». La mirada de Astrid se iluminó. «Lars, eso sería increíble, pero ¿estás seguro de que eso es lo que quieres?» Él asintió, sintiendo una renovada determinación. «Sí, quiero financiar proyectos sociales, ayudar a la escuela, asegurar que los niños tengan un futuro mejor. Quiero que sepas que estoy comprometido con esto, contigo y con nuestra comunidad». Astrid se acercó un poco más, su mirada seria pero esperanzada. «Esto no será fácil, Lars. Hay muchas personas que no verán con buenos ojos tu generosidad, especialmente Erik. Pero si estás dispuesto a luchar, yo estaré a tu lado». Lars sonrió, sintiendo que, tal vez, había encontrado no solo un propósito, sino también una compañera en Astrid. La conexión que habían forjado se sentía más fuerte que nunca, y su corazón latía con la idea de un futuro juntos. Mientras el cielo comenzaba a oscurecerse y las luces de la aurora boreal empezaban a danzar en el horizonte, Lars supo que había tomado la decisión correcta. Era hora de dejar atrás el miedo y el arrepentimiento, y dar un paso hacia adelante, no solo por él, sino por todos aquellos que necesitaban su ayuda. En ese momento, bajo el manto de luces celestiales, se sintió más vivo que nunca, con la esperanza de que su viaje lo llevaría a donde realmente pertenecía, al corazón de Astrid y a un futuro lleno de amor y redención. Lars Haugland se encontraba de pie en el escenario improvisado del auditorio de la escuela, rodeado por un mar de miradas curiosas y expectantes. El aire estaba cargado de emociones, un crisol de esperanza y ansiedad que se podía palpar. A su lado, Astrid Nielsen, con una sonrisa radiante que iluminaba su rostro, lo instaba a continuar. Era el momento de hacer el anuncio que cambiaría no solo su vida, sino también la de toda la comunidad. Con el corazón latiendo con fuerza, Lars respiró hondo. Las palabras que había ensayado en su mente parecían evasivas, pero finalmente encontraron su camino a través de sus labios. «Hoy estoy aquí para compartir un nuevo capítulo en la historia de mi empresa, y más importante aún, en nuestra comunidad». La sala se quedó en silencio, todos pendientes de lo que iba a decir. Lars, sintiendo la mirada de Astrid en él, encontró el coraje que necesitaba. «A partir de hoy, no solo seré un empresario. Estoy comprometido a financiar proyectos sociales que beneficiarán a nuestra escuela y a todos los niños de Tromsø». El murmullo de sorpresa se extendió entre los asistentes. Algunos aplaudieron, otros intercambiaron miradas incrédulas. Lars no podía evitar sentirse vulnerable, expuesto ante el escrutinio de aquellos que alguna vez lo habían visto como un hombre de negocios frío y distante. Pero en el fondo, sintió una oleada de calidez al ver la expresión de asombro y alegría en el rostro de Astrid. Su mirada estaba llena de orgullo, lo que lo impulsó a seguir adelante. «He estado buscando una manera de redimirme por mis errores pasados, y creo que la mejor forma de hacerlo es invirtiendo en el futuro de nuestros niños». Mientras Lars hablaba, Astrid notó cómo algunos de los padres y maestros se miraban entre sí, emocionados, llenos de esperanza. Era un momento de transformación, no solo para Lars, sino para toda la comunidad. Pero en medio de esa alegría, una sombra se cernía sobre ellos. Erik Nygaard, el rival empresarial de Lars, no se quedaría de brazos cruzados. Siempre había estado al acecho, buscando la oportunidad perfecta para desacreditarlo y arruinar sus planes. A medida que pasaban los días, la noticia del compromiso de Lars se esparció rápidamente por Tromsø, generando tanto entusiasmo como escepticismo. En una de sus reuniones, Astrid se encontró con un grupo de padres que expresaban su preocupación. ¿Es realmente Lars Haugland alguien en quien podemos confiar? Después de todo, su pasado está lleno de escándalos, decía una madre con voz temblorosa. Astrid, con su característica pasión y determinación,
defendió a Lars. La gente puede cambiar. Lars está demostrando que está dispuesto a hacer lo correcto. No podemos permitir que el miedo nos impida ver el potencial de esta oportunidad. Mientras tanto, en las sombras, Erik comenzó a tramar su plan. Sabía que si lograba desacreditar a Lars, podría recuperar el control de la situación y hacer que su empresa se convirtiera en la única opción para la comunidad. Erik no solo quería destruir la reputación de Lars, también buscaba vengarse por haber sido desplazado en la competencia. Con cada movimiento que hacía, Astrid y Lars se sentían más amenazados, pero también más decididos a luchar. Una noche, mientras Lars y Astrid revisaban los planes para la escuela, Astrid sintió que su corazón se llenaba de una mezcla de preocupación y amor. «Debemos hacer algo antes de que Erik actúe», dijo, su voz firme. Lars asintió, sintiéndose inspirado por la valentía de Astrid. «Tienes razón. No podemos permitir que sus acciones pongan en peligro el futuro de estos niños. Vamos a unir nuestras fuerzas y luchar por lo que es correcto». Con ese espíritu, comenzaron a diseñar un plan para contrarrestar los intentos de Erik. Sabían que tendrían que enfrentarse a la adversidad, pero juntos estaban dispuestos a proteger la escuela y a todos aquellos que dependían de ella. Mientras la aurora boreal iluminaba el cielo de Tromsø, un símbolo de esperanza y nuevos comienzos, Lars y Astrid se prepararon para la batalla que se avecinaba, con la determinación de luchar no solo por su amor, sino por el futuro de su comunidad. Astrid, con el corazón acelerado, revisó una vez más los documentos que había encontrado en la oficina del consejo escolar. Las pruebas eran innegables. Erik Nygaard había intentado sobornar a varios miembros para cerrar la escuela. El sudor le perlaba la frente, mientras se imaginaba cómo podría afectar a los niños y a la comunidad si el plan de Erik se concretaba. La rabia y la impotencia la invadieron, y en ese instante supo que no podía dejar que esto sucediera. Necesitaba a Lars a su lado, y rápidamente lo llamó. Cuando Lars llegó, encontró a Astrid con los ojos brillantes de determinación. Sin perder tiempo, le mostró las pruebas que había reunido. «No podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos enfrentarlo, y lo haremos juntos», le dijo, su voz firme. Lars asintió, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a recorrer su cuerpo. «Tienes razón, Astrid. No solo debemos proteger la escuela, sino también a todos aquellos que confían en nosotros. Vamos a reunir a la comunidad y a hacer que se escuche nuestra voz». Los dos comenzaron a planear cómo presentar la situación en la próxima reunión del consejo escolar. Sabían que sería una tarea difícil, enfrentarse a Erik, quien siempre había tenido una influencia considerable en la ciudad. Pero la pasión y el deseo de luchar por lo que era correcto les daba fuerzas. Esa noche, Lars no pudo dormir. La imagen de Astrid y su determinación estaba grabada en su mente. Se dio cuenta de que, sin importar lo que sucediera, había encontrado en ella a una aliada inquebrantable. El día de la reunión del consejo escolar llegó, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Los miembros del consejo estaban sentados. Algunos lucían nerviosos, mientras que otros parecían confiados, especialmente Erik, que sonreía con desdén. Astrid y Lars se sentaron en la primera fila, el corazón latiendo con fuerza en sus pechos. Cuando llegó el momento de hablar, Lars se levantó, sintiendo cómo todos los ojos se posaban sobre él. «Gracias a todos por estar aquí hoy. Estoy aquí para hablar sobre un asunto que afecta a nuestra comunidad, especialmente a nuestros niños», comenzó, su voz resonando en la sala. Explicó con claridad la situación, revelando los intentos de soborno de Erik y cómo eso amenazaba no solo la escuela de Astrid, sino también el futuro de muchos niños. A medida que hablaba, la indignación crecía entre los miembros de la comunidad presentes. Astrid se sintió orgullosa de Lars. Su valentía era contagiosa. Cuando Erik intentó interrumpirlo, Lars no se dejó amedrentar. «No voy a permitir que manipules esta comunidad como lo has hecho en el pasado. La verdad siempre sale a la luz», dijo, con una mirada desafiante. La tensión en el aire era palpable, y varios miembros del consejo comenzaron a murmurar entre sí, cuestionándose sobre su lealtad a Erik. Finalmente, después de un tenso intercambio, algunos miembros del consejo decidieron respaldar a Lars y Astrid. La comunidad, unida por la causa, empezó a alzar la voz, apoyando a la pareja en su lucha. La verdad se había revelado, y junto con ella, la fuerza de la comunidad se hizo evidente.
Lars miró a Astrid, quien sonreía, y sintió que juntos podían lograr cualquier cosa. En medio de este torbellino, una figura familiar apareció en la puerta. Ingrid. Su rostro estaba pálido, y Lars sintió una punzada de preocupación al verla. Sin embargo, lo que le sorprendió fue que Ingrid se acercó a ellos con una revelación impactante. «Tengo que contarte algo», dijo, su voz temblorosa. «Erik no solo ha intentado destruir la escuela, sino que también tiene un vínculo personal conmigo. Nuestro pasado está entrelazado de maneras que no imaginan». El ambiente se tornó aún más tenso, pero Lars y Astrid se dieron cuenta de que esta información podría ser la clave para desmantelar los planes de Erik. Con la ayuda de Ingrid, que estaba dispuesta a testificar sobre su relación con Erik y sus verdaderas intenciones, la balanza comenzó a inclinarse a su favor. La comunidad, al escuchar la historia de Ingrid, se mostró aún más unida y decidida a proteger lo que era suyo. Con el apoyo de todos, Lars y Astrid lograron desmantelar los planes de Erik, restaurando la confianza en la comunidad. Al final de la reunión, mientras la gente comenzaba a dispersarse, Lars y Astrid se abrazaron, sintiendo una conexión más profunda que nunca. La aurora boreal iluminaba el cielo, simbolizando un nuevo comienzo, un futuro lleno de esperanza y amor que ambos estaban dispuestos a construir juntos.